Ya, ya cuando conocemos un poco de la historia de los computadores, los lenguajes y todo este tema, que de cierta forma es importante conocer, entramos al capítulo 2, donde vamos a profundizar en estos minutos de clase que estoy grabando de manera independiente respecto a la metodología de la programación y desarrollo de software. ¿Ya? Esto tiene toda una estrategia, digamos, que es bien interesante de conocer. Los subcapítulos son fases para resolver problemas, metodología de la programación estructurada orientada a objetos, concepto y características de algoritmos, escritura de algoritmos y representación gráfica de los algoritmos. ¿Ya? Y ahí vamos a ir viendo. Entonces, para avanzar hay que entender que, como dije al principio o como he comentado, los algoritmos son aquella solución de un problema que se debe representar respetando ciertas normativas, ¿cierto? Definiendo, digamos, lo que es un algoritmo, ahí tenemos una característica, preciso, definido y finito. O sea, preciso, el orden de lo que voy a hacer. Definido, si lo recorro dos veces, tres veces, tiene que llegar siempre al mismo resultado. Y finito, tiene un inicio y un fin y otras características más. Pero cuando hablamos de fases de resolución de problemas, tenemos que entender que dice, el proceso de resolver problemas con una computadora conduce a la escritura de un programa y a su ejecución. Aunque el proceso de diseñar programas es esencialmente un proceso creativo, claro, eso es verdad, no todas las representaciones de solución a problemas a través de los algoritmos es la misma, o sea, yo puedo resolver un problema de distintas formas. A eso se refiere. Un proceso creativo se puede considerar una serie de fases o pasos comunes que generalmente deben seguir todos los programadores. Las fases son siempre las mismas. Analizar el problema, dividirlo, subdividirlo, diseñar el algoritmo, codificarlo, compilarlo, ejecutarlo, verificarlo, depurarlo, mantenerlo y documentarlo. ¿Ya? Como les digo, vamos a hacer una grabación que les permita a ustedes en su lectura entender cosas bien importantes y bien, digamos, generales. Las características más sobresalientes de resolver problemas son el análisis, el diseño, que todo lo que está acá arriba, la codificación, la ejecución, el mantenimiento y la documentación. Son las fases que están explicadas acá. Analizar significa que el problema se analiza teniendo presente la especificación de requerimientos dados por el cliente, qué datos de entrada, qué procesos tiene, qué salidas tiene. El diseño tiene que ver con la opción de y la uso de herramientas como DFD y pseudocódigo. La codificación lo pasamos a un lenguaje de programación. Voy a usar esto. Lo pasamos a un lenguaje de programación. Perdón. Era marcador. ¿Cierto? Análisis, diseño, codificación, ejecución, lo revisamos en el lenguaje, lo mantenemos, hacemos correcciones, documentamos, que era un tema de que no va en esta asignatura. Ya, y aquí está, las dos primeras fases conducen a un diseño detallado escrito en forma de algoritmo. La fase de compilación traduce y se ejecuta en el lenguaje de programación. Ya, antes de conocer las tareas, cada fase se considera el concepto y significado de las palabras algoritmo. Y aquí está, la palabra algoritmo se deriva de la traducción al latín de la palabra no sé qué dice ahí. Que acá abajo está explicado acá lo que significa algoritmo. Ya, nombre de un matemático y astrónomo árabe que escribió un tratado sobre manipulación de números y ecuaciones en el siglo 9. Un algoritmo es un método para resolver un problema mediante una serie de pasos precisos, definidos y infinitos, que es lo que hemos dicho hasta ahora. Para ver el paso a paso de manera rápida, cuando analizamos un problema nos referimos a que tiene que ver que la resolución de un problema lo puedo dividir en análisis de problema, diseño del algoritmo y resolución del problema de computadora, que es a grandes rasgos. Pero estamos en esta parte, analizar el problema. ¿Qué entrada requiero? ¿Cuál es la salida deseada? ¿Qué métodos o qué procesos produce la salida deseada? Que generalmente esto se conoce como EPS. Entrada, proceso, salida. ¿Ya? Y ahí tenemos ejemplos que yo no los voy a ver, ¿ya? Porque igual ustedes los van a entender. Fíjense que aquí hay una tabla de apreciación y está todo el ejemplo desarrollado. ¿Ya? Paso 2, diseño del algoritmo. Aquí rápidamente podemos ver el uso de herramientas de programación y el diseño tiene que ver con representar el paso a paso de la solución del problema en cuestión, que es lo que está hablando en esta parte. En la etapa de análisis del proceso de programación se determina qué hace el programa, en la de diseño cómo lo hace. Los métodos más eficaces para el proceso de diseño se basan en el concepto divide y vencerás. Es decir,
La resolución de un problema complejo se realiza dividiendo el problema en subproblemas y a continuación dividiendo estos subproblemas en otros niveles más bajos hasta que pueda ser implementado una solución en la computadora. Ya, eso es, digamos, se conoce como diseño descendente o top-down o modular. El proceso de romper el problema en cada etapa y expresar cada paso en forma más detallada se denomina refinamiento sucesivo. ¿Ya? Pasamos a la parte 3, herramientas de programación. Las dos herramientas más utilizadas comúnmente para diseñar un algoritmo son el diagrama de flujo y el pseudocódigo, son los que yo veo en clase. Un diagrama de flujo o un flowchart es una representación gráfica de un algoritmo. Los símbolos utilizados han sido normalizados por el Instituto Norteamericano de Normalización, la ANSI, y los más frecuentemente empleados se muestran en la figura 2.2 junto con una plantilla utilizada para el dibujo de los diagramas de flujo. En la figura 2.4 se representa el diagrama de flujo que resuelve el problema 2.1. Ya, vamos a avanzarlo. Esto no lo veo yo, la plantilla no, lo hacen ustedes a mano, pero en cierta forma entender esto, miren. Y el pseudocódigo, que es la otra herramienta, es digamos, el frases que se construyen con palabras en español y con verbos. Generalmente son verbos, pero más que todo el diagrama de flujo tiene que ver con esto. Y aquí está el ejemplo 2.1. Calcular la paga neta de un trabajador conociendo el número de horas trabajadas, tarifa horaria y las tasas de impuestos. Si tengo el algoritmo 2.1, leer horas, tarifa, tasa, calcular el análisis. Paga bruta, calcular impuestos, calcular paga neta, visualizar paga bruta. Y aquí tengo el diagrama de flujo. Inicio, ingreso de datos, las variables que estoy reconociendo. Leo el año, que es digamos, la variable que necesito para poder calcular en valor actual. Ingreso el costo en depreciación, costo menos valor rescate, dividido por vida útil. El acumulado le pongo un 0 porque es un ciclo. Mientras año sea menor a 0, ya hago esto, acumulo, acumulo, acumulo. Y aquí voy ingresando año 1, año 2, año 3, año 4, etcétera. Y aquí voy. Cuando el año deje de ser menor, o sea, pasa a ser mayor que vida útil, fin, termino. ¿Ya? Vamos a ir viéndolo paso a paso entonces con otro ejemplo. Cuando hablamos de codificar un programa tiene que ver con esto. Un algoritmo, generalmente se usa esto. Este es un algoritmo en español, fíjese. Real, costo, todas las variables que están definidas acá son de tipo real, decimal. Eso significa que son valores que se van a almacenar en variables y los datos que se van a almacenar ahí son reales o variables o decimales. ¿Ya? Y los valores enteros son año, vida útil. Inicio, que es el ejemplo anterior. Y aquí tengo el algoritmo. Escribir, introducir, costo, valor, recuperación y vida útil. Leer, costo, recuperación, vida útil. Estoy ingresando por teclado y estoy almacenándolos en variables. Después, escribir, introduzca año actual. Leer año, valor actual, costo, los procesos. Todo esto es lo que es proceso. Y aquí hay una estructura mientras, que es la que vamos a explicar en el tercer video, que la vamos a profundizar esta semana. Mientras año sea menor a vida útil y genero lo acumulado, el valor actual, escribo el depreciación acumulado, año más 1, que es el incrementador fin miestra fin. Voy a explicarlo más adelante esto, ¿ya? Para que no se... La documentación interna, que yo no la veo, compilación y ejecución de programa, tiene que ver con revisar el código, ya sea en el diagrama, en el pseudo, y en el programa también sirve, lo puedo corregir. Y es compilar y ir revisando el código, errores lógicos, errores de programación, errores de estructura, etcétera. Verificación de depuración del programa es lo mismo, errores de compilación, errores de ejecución, errores lógicos, ahí revisar el código. Esta es la imagen que representa lo que acabo de hablar, ya para que no se compliquen y ahí se entiende un poco de que esto es una base de datos, una base de datos, una base de datos y que estoy viendo lo que se va haciendo. La documentación, como les dije, yo no la veo. ¿Ok? Ya, metodología de programación, esto es importante. La programación modular es la conocida que la más conocemos cuando hablamos de programación que se divide en módulos, ¿ya? A mí lo que me interesa es la estructura de la antigua que ya no se usa mucho, ¿ya? Y claro, técnica modelado aquí está. Modelado del mundo real, que es la POO, es la que se usa bastante hoy en día. Ya, otro problema, claro. Otro problema que reside esta de acá, la programación en estado objeto. La programación en estado objeto, tal vez el paradigma de programación más utilizado en el mundo del desarrollo de software y de la ingeniería de software del siglo XXI, trae un nuevo enfoque a los retos que se plantean en la programación estructurada cuando los problemas a resolver son complejos. Al contrario que la programación procedimental o estructurada que enfatiza los algoritmos, la POO enfatiza los datos. En lugar de intentar ajustar un problema al enfoque
procedimental de un lenguaje, la POO intenta ajustar el lenguaje al problema. La idea es diseñar formatos de datos que se correspondan con las características esenciales de un problema. La idea fundamental de los lenguajes orientados a objetos es combinar en una única unidad o módulo tanto los datos como las funciones que operan sobre esos datos. Tal unidad se llama objeto. Las funciones de un objeto se llaman funciones miembros en C++ o en cualquier lenguaje POO o métodos. Este es el caso de Smalltalk, uno de los primeros lenguajes orientados a objetos, y son el único medio para acceder a sus datos. Los datos de un objeto se conocen también como atributos o variables de instancia. Si se desea leer datos de un objeto, se llama una función miembro del objeto. Se accede a los datos y se devuelve un valor. No se pueden acceder a los datos directamente. Los datos están ocultos del modo que están protegidos de alteraciones accidentales. Básicamente es esto. Miren, yo tengo un objeto de la realidad, tengo otro objeto de la realidad, tengo otro objeto de la realidad. Internamente, cada objeto va a tener datos que son los atributos o características y va a tener métodos que son las acciones que puede realizar ese objeto. Ejemplo, perro. ¿Cuáles son sus datos, sus características? Pueden ser las características, pueden ser pelo, orejas, cantidad de ojos, cantidad de dientes, todo lo que defina y determine a un perro, a un animal, si lo vemos más a nivel macro, ¿cierto? Animales, ¿cierto? Animales vertebrados, animales invertebrados, etcétera. ¿Ya? ¿Y cuáles son las funciones miembros? Son aquellas acciones que hacen, que se le conocen como método, este objeto. Y yo puedo tener tres objetos y estos tres objetos se vinculan y pueden generar, digamos, instancias, como dice ahí el texto, pero están ocultos. No es llegar y decir, ah, yo quiero el objeto de, no sé, pues de otro objeto que me pueda servir. No, hay que hacer todo un procedimiento para poder, digamos, instanciar ese dato, digamos, o ese método. Ahora, eso es complejo, sí, ¿ya? Para que entiendan, es complejo, no es fácil, pero la idea es que tengan la lógica, es que tengan la idea de que esos son objetos en la programación orientada a objetos. Se trabaja con objetos, todo lo puedo programar si lo veo como un objeto con dos grandes familias, los datos o características y o sus métodos o acciones, ¿ya? La abstracción es una parte de la programación orientada a objetos que tiene que ver, que es un elemento esencial en la programación orientada a objetos y es una propiedad de los objetos, que consiste en tener en cuenta solo los aspectos más importantes de un punto de vista determinado y no tener en cuenta los aspectos restantes. Los humanos gestionan la complejidad a través de la abstracción. Por ejemplo, las personas cuando piensan en un automóvil no lo ven como conjunto de centenares o miles de cosas o partes individuales, sino como un objeto bien definido con su propio comportamiento. La abstracción permite a las personas conducir un coche o un carro sin preocuparse de la complejidad de las partes individuales que lo componen, pensando en el auto. Pueden ignorar los detalles del motor, la carrocería, del sistema de transmisión o de frenado. Ven el auto como un todo y así lo utilizan. El término abstracción se suele utilizar en programación orientada a objetos y se refiere al hecho de diferenciar entre las propiedades externas de una entidad y los detalles de la composición interna de dicha entidad. En la abstracción, la que permite ignorar los detalles internos de un dispositivo complejo tal como una computadora, un automóvil, una lavadora, cualquier cosa, y usarlo como una unidad única comprensible. Mediante la abstracción se diseñan y fabrican estos sistemas complejos en primer lugar y posteriormente las componentes más pequeños de los cuales están compuestos. Cada componente representa un nivel de abstracción en el cual el uso del componente se aísla de los detalles de la composición interna del componente. ¿Ya? En consecuencia, la abstracción posee diversos grados de complejidad que se denominan niveles de abstracción, que ayudan a estructurar la complejidad intrínseca que poseen los sistemas del mundo real. El modelado orientado a objetos de un sistema significa centrarse en qué es y qué hace un objeto y no en cómo debe implementarse. Esa es la lógica lo que es la orientación a objetos. ¿Ya? Bueno, en estructura, ya, ejemplo 2, diferentes modelos de abstracción. Veamos acá, un coche-carro es la combinación o composición de diferentes partes, tales como motor, carrocería, cuatro ruedas, todos los detalles. Veamos. Ya, la abstracción coche se utilizará siempre que la marca, la categoría o el carburante no sean significativos. Así, un carro se utilizará para transportar personas o ir de Carchelejo o Cazorla. No sé qué significa eso. Debe ser algo español. ¿Ya? El encapsulamiento con otras características de la POO tiene que ver con, dice encapsulado de datos, es el mecanismo que enlaza el código y los datos que manipula y mantiene a ambas entidades seguras de interferencias externas y mal uso. En esencia, es como si se introdujera en una
cápsula protectora que evita que el código y los datos se puedan acceder dentro de modo arbitrario por otros códigos definidos fuera de la envoltura. El acceso al código y los datos dentro de la envoltura se controlan estrictamente a través de una interfaz bien definida. En C++, Python y en Java la unidad de encapsulamiento es la clase. Lo vamos a ver aquí dentro de la definición. ¿Qué es una clase? La clase determina los tipos de objetos. Ejemplo, yo tengo clase animal. Dentro de los animales tengo los invertebrados, los vertebrados, o puedo ir determinando los cuatro patas, los dos patas, los de una pata, etcétera. ¿Ya? La clase es como la clasificación genérica. ¿Ya? Avanzamos. Herencia, otra definición. Es el proceso por el que un objeto adquiere las propiedades de otro objeto. ¿Ya? Se pueden heredar, sí. Esta propiedad es muy importante debido a que soporta el concepto de clasificación jerárquica. El conocimiento humano se realiza y gestiona de modo jerárquico. Por ejemplo, un perro pastor alemán es parte de una clasificación de la clase mamífero, que a su vez es miembro de la clase animal. Sin el uso de jerarquías, cada objeto necesitará definir solo aquellas cualidades específicas o únicas dentro de su clase. Puede heredar atributos generales de sus padres. Por consiguiente, el mecanismo de la herencia hace posible que un objeto de una instancia específica de un caso, que un objeto sea una instancia específica de un caso más general. ¿Ya? Ahí vamos a ver el ejemplo. Y ahí tenemos el ejemplo, ¿eh? Tenemos la animal, reptil, mamífero, anfibio, serpiente, caballo, rana, y ahí puedo ir subdividiendo. Polimorfismo, término polimorfismo dentro de la POO significa múltiples formas. ¿Ya? Característica que permite que una interfaz se pueda utilizar para una clase general de acciones. La acción específica se determina por naturaleza exacta de la situación. Un ejemplo clásico se puede ver en una pila, como una estructura de datos. Vea ese capítulo, eso lo vamos a ver en el capítulo 7, en la unidad 3. ¿Ya? Última en entrar, primera en salir, la UEPS. ¿Ya? Otros lo conocen como LIFO FIFO. Se puede necesitar un programa que requiere tres tipos de pilas. Una pila se utiliza para valores enteros, otra para valores de como flotante y otra para datos de tipo carácter. Ahí vamos a ver cómo se funciona eso. Polimorfismo, múltiples formas, lo vamos a ver en su concepto más adelante. Ya, algoritmo, y ya entrando más en la definición. El objetivo fundamental de este texto es enseñar a resolver problemas mediante una computadora, que es lo que estamos viendo nosotros. El programador, dice, es una persona que resuelve problemas, por lo que para llegar a ser un programador eficaz se necesita aprender a resolver problemas de un modo riguroso y sistemático. A lo largo de todo este libro nos referiremos a metodología necesaria para resolver problemas mediante programas. Ya, mire, la resolución de un problema exige el diseño de un algoritmo que resuelva el problema propuesto. Problema, diseño, programa. En la lógica a nivel muy genérico. Diseñar algoritmos describe la secuencia ordenada de pasos, sin ambigüedades que conducen a la solución de un problema dado. Expresar el algoritmo como un programa en un lenguaje de programación adecuado. Codificación, Python. Ejecutarlo y validarlo. ¿Ya? Los algoritmos deben ser, ya dijimos, precisos, definidos y finitos. ¿Ya? La definición de un algoritmo, esto también es importante, debe describir tres partes: entrada, proceso, salida. En el algoritmo de receta de cocina citado anteriormente se tendrá entrada, proceso, salida. Lo van a ver ustedes más atrás, lo pueden ver, lo pueden revisar. ¿Cuáles son las entradas de una receta de cocina? Los ingredientes y los utensilios. ¿Cuál es el proceso? Elaborar la receta en la cocina. ¿Cuál es la salida? El plato terminado. Y aquí tienen varios ejemplos. 2.4, 2.5, ya, de cómo son los algoritmos. 2.6. Cuando diseña un algoritmo, dice, una computadora solo tiene capacidad para solucionar problemas cuando se le proporcionan los pasos sucesivos a realizar. Estos pasos sucesivos que indican las instrucciones a ejecutar por la máquina constituyen cómo ya debemos hacer el algoritmo. Todas estas instrucciones tienen un orden, ¿ya? Ahí está. Refinamiento del algoritmo. ¿Qué significa? Un ejemplo, superficie y longitud de una circunferencia. La entrada de datos, el radio. El cálculo de la superficie, ahí está. El cálculo de la longitud, ahí está la fórmula. Salida de resultados, salida R, salida S, salida L. Ya si se dan cuenta en la fórmula. Que está, creo que está explicado acá. No, no está. ¿Ya? Y ahí voy definiendo, digamos, el subproblema: leer radio, calcular superficie, calcular circunferencia, escribir resultados. Refinamiento: leer radio, superficie, son las fórmulas ahí, ¿cierto? Los procesos, la asignación a variables. Eso es lo que está hablando un poquito el ejemplo. La escritura de algoritmo también tiene una ciencia que aquí ustedes van a ver. Esto es un pseudocódigo. Aquí ven un pseudocódigo que tiene una lógica también. Como ya sabemos, se ha comentado anteriormente, el sistema para describir
o escribir, un algoritmo consiste en realizar una descripción paso a paso con un lenguaje natural del citado algoritmo.